Bueno, por un lado, el Pacto por México y este tema del que hablamos hace unos minutos con Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, y por otro lado, los senadores de la República que están planteando un conjunto de puntos, 30 puntos para ser específica, para discutir una reforma político-electoral en nuestro país. Más allá de lo que son estos dos territorios políticos y en cierto sentido una disputa por liderazgos en los propios partidos políticos, si usted me lo permite así, además de eso que es algo evidente en términos del análisis, está el trasfondo profundo de una reforma política. ¿Para qué y por qué impulsar una nueva reforma político-electoral en nuestro país? ¿Cuáles son los ejes a resolver? ¿Cuál es el diagnóstico? Los problemas para resolver y las propuestas que se están poniendo a la consideración, en este caso de la sociedad, cuando se anuncia lo de ayer en los dos terrenos, el del pacto y el de los senadores. Le agradezco a Ernesto Cordero, que es senador de la República por el PAN. Ahora hay que decirlo, ex coordinador parlamentario del PAN. Recientemente dimos cuenta de la situación que se dio entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero, que finalmente, bueno, pues implicó la salida de Cordero como coordinador de los senadores panistas. Ayer, junto con otros panistas, planteó, bueno, pues la ratificación de estos 30 puntos y la idea de que el próximo 2 de julio podría convertirse todo esto en iniciativa formal. Ernesto Cordero, senador, gracias por tomar la llamada esta mañana y buenos días. Hola Carmen, muy buenos días. Bueno, estoy en ese terreno de cosas. Por un lado, ¿qué dices sobre que el Pacto por México por su lado y los senadores por el suyo plantean en general lo mismo en el sentido de una reforma político-electoral, pero por separado, Ernesto? Sobre ese tema, ¿qué dices? Carmen, la facultad de presentar iniciativas está en los legisladores y en el presidente de la República. De acuerdo a la Constitución, son quien tenemos la facultad de presentar iniciativas. Hay un grupo de senadores muy amplio del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática también, que consideramos pues un deber presentar una iniciativa que reforme el marco político y el marco electoral en México, lo actualice y resuelve muchas de las problemáticas que vemos cada que tenemos una elección en México. Y bueno, en atención a esas facultades, pues es que vamos a consultar expertos y vamos a presentar una iniciativa, yo creo que muy ambiciosa, el 3 de julio y será presentada por los senadores del PAN y del Partido de la Revolución Democrática, por una gran mayoría de ellos. Dije el 3 de julio. ¿Esa iniciativa de los legisladores incluirá la del Pacto por México? ¿O cómo va a ser? ¿Cómo se va a procesar lo que por un lado se está también planteando y lo que ustedes están diciendo? Carmen, se ha sostenido pues por el presidente de la República, por los presidentes de los partidos políticos, que el Pacto por México no puede sustituir al Congreso. Y me parece pues que es lo obvio y que es lo normal en cualquier democracia moderna. Cualquier democracia moderna hay parlamento, hay Congreso, y queda muy perfectamente definido cuáles son las atribuciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sería un error histórico el pretender sustituir al Congreso por lo que se haga en el pacto. Mira, yo creo que lo que presenten en el pacto llegará a las comisiones correspondientes y ahí se discutirá como pues muchas iniciativas que en la materia se han presentado también, Carmen. Déjame decirte que bueno, es un tema que genera mucho interés entre los legisladores y hay bastantes iniciativas en la materia y bueno, será en el seno de las comisiones dictaminadoras pues donde se empiezan a discutir los temas y empiece a dársele forma a algo que pueda tener una mayoría para ser aprobada en el Congreso. Por lo pronto, la reforma educativa y la reforma de telecomunicaciones fue una reforma impulsada y promovida desde el Pacto por México y aprobada por el Congreso. ¿Suplantó el pacto al Congreso en estas dos leyes que ya existen? No, Carmen, te diría que no, porque bueno, el presidente de la República ejerció su de presentar iniciativas, las envió el presidente Peña Nieto, llegaron al Congreso, te puedo hablar de lo que pasó en la Cámara de Senadores, que es donde conozco la historia, pues llegaron pues unas iniciativas de modificación constitucional que fueron discutidas en el Senado de la República, fueron mejoradas, pues se le incorporaron varias omisiones que traían estas iniciativas. En el caso de educación, pues mira, no se mencionaba en lo más mínimo el tema de la calidad, en el tema de educación tampoco, pues ese era muy preciso y específico, que el tema de la evaluación era fundamental para determinar la permanencia de los maestros, y bueno, esas cosas se añadieron en el Senado de la República. En el caso de telecomunicaciones, igual, llegó un paquete, pues no solo en telecomunicaciones, también en competencia económica. Después de consultar a los expertos en la materia, el Senado de la República decidió hacer 18 modificaciones de fondo a lo que habían enviado, y mira, yo creo que salió una mucho mejor
paquete de reformas constitucionales de cómo llegó al Senado de la República. Y mira, de eso se trata. Si el presidente de la República envía algo a ser discutido en el Congreso con mucha responsabilidad lo atenderemos y lo discutiremos. ¿Qué tanto se parece lo que ustedes están viendo a lo que se vislumbra en el Pacto por México respecto a una reforma político-electoral? ¿Hay puntos de coincidencia ahí? Tenemos mucha precisión en lo que nosotros queremos, no conocemos lo que está proponiendo el Pacto por México, tampoco fueron específicos en los temas que quieren tratar. Sí, mira, para nosotros algo que es fundamental es la segunda vuelta en la elección presidencial y de gobernadores. Nos parece que pues casi todas las democracias en América Latina ya tienen una segunda vuelta a la hora de elegir presidente. Y no ¿Solo para gobernadores? Y también para gobernadores. ¿Para presidente y gobernadores? Para presidente y gobernadores. Y también la reelección legislativa, Carmen. Yo creo que en el tema de la reforma política esas son pues reformas fundamentales. También que exista la moción de censura a los miembros del gabinete, nos parece también pues un ejercicio de rendición de cuentas muy importante. Y bueno, esos son los planteamientos que estamos haciendo en el tema de cómo se ejerce el poder, en la parte de cómo acceder al poder. Pues también para nosotros es muy importante el que haya una fiscalización permanente, continua y a priori de las campañas durante el proceso y después del proceso. Ahorita lo que nos encontramos es que pues hay algunos candidatos que rebasan los topes de campaña y no pasa absolutamente nada. Pues ahora sí que a toro pasado ya que podemos hacer. Lo que nosotros estamos planteando es con mucha precisión que se puedan determinar estos rebases a los topes de campaña y se le pueda quitar la candidatura a aquel que lo haga, y si se determina ahora sí que después de la elección, pues que se puedan anular la elección. Necesitamos penas mucho más severas en todo esto, Carmen, pues para que efectivamente se respeten las reglas del juego. Y en tema de rendición de cuentas... Pero déjame detener un segundo, Ernesto, claro, perdón. Claro. En esta parte, déjame te pregunto, ¿qué fue lo peor que pasó en la elección pasada como para que se planteen la idea de que el rebase de tope de campaña pueda significar la propia anulación de la elección? Yo te diría que pues fue evidente que uno de los candidatos, el candidato que ganó, que era el presidente de la República, pues tenía una cantidad de recursos descomunal. Pues era cosa de ver cómo estaba tapizado de espectaculares pues todo el país. Nada más hay que averiguar cuánto cuesta poner un espectacular en cualquier edificio del país y hacer la cuenta y la multiplicación y veremos que claramente se rebasan los topes de campaña. Después, bueno, ha habido algunas discusiones en el ICE al respecto, con respecto al tema de Monex, en fin, hay muchas historias. Pues mira, yo creo que hay que legislar en la materia, hay que poner las reglas del juego muy claras para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Tú, Ernesto Cordero, y lo que plantean en el Senado se inclina a esta circunstancia que puede derivar en una suerte de cuarto poder, el cuarto poder electoral en México. Están en la misma lógica que lo que dijo Gustavo Madero hace unos minutos en la conversación que sostuvimos con él, en la misma lógica de, para decirlo así, arrancarle a los gobernadores el control de los elementos de poder organizar y llevar a cabo las elecciones, es decir, federalizar el tema electoral para responder a lo que hoy realmente existe, lo que algunos identifican como una suerte de virreinato de los gobernadores en materia no solo electoral, pero también electoral. ¿Ustedes están en esa lógica? Carmen, yo creo que hay una coincidencia en que muchos gobernadores se conducen sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, en lo presupuestal, lo financiero, en lo político, y yo creo que eso es algo que tenemos que acotar y terminar. Ahora, en el tema de que sea el IFE el que organice todas las elecciones en el país, pues hay posturas distintas, hay expertos que no opinan que eso sea una solución correcta, los mismos funcionarios del IFE, cuando platicas con ellos en privado, te dicen que probablemente no sea una buena solución el pretender que el IFE organice. Pues mira, ahorita al IFE le encargamos las elecciones federales, pero si al IFE le encargamos la organización de absolutamente todas las elecciones en el país, lo vamos a someter a una vulnerabilidad pues muy importante, y podemos debilitar pues esa imagen y esa confianza que tenemos los mexicanos en el Instituto Federal Electoral. Entonces mira, yo te diría que sin descartarlo es un tema que hay que revisarlo con mucho cuidado. ¿Cómo? ¿Qué mecanismos existen para acotar el poder de los gobernadores a la hora de organizar una elección? Y hay que ver qué alternativas tenemos. Yo creo que no nada más es una, debe haber varias, y hay que analizar aquella que fortalezca pues el Estado de Derecho en México, que fortalezca el IFE y que le dé certeza a todos de que las elecciones pues se organizan de manera transparente y justa. Desde luego que es un tema, que todos son temas que se deberán discutir y en todo caso aprobar en el propio Congreso, pero por lo que te escucho, ¿no parece a ti simpatizarte la idea, o cuál es tu punto de vista sobre el tema, políticamente hablando, de centralizar nacionalmente la organización de las elecciones?
nacionales y locales? Carmen, me estoy formando una opinión, estoy escuchando pues, a todos los que tienen algo que decir sobre el tema, y hay gente muy seria que te... un error hacerlo así, descentralizar todas las elecciones en un solo instituto. Hay otros que te dicen que puede ser una alternativa y que puede ser una solución. Entonces, de manera, yo creo que hay que escuchar, como todo en la vida, hay que escuchar todos los puntos de vista y formarse un juicio. Y bueno, pues eso es lo que estaremos haciendo en el Senado. ¿Y no tienes opinión formada en este momento? En este momento estoy escuchando los puntos a favor, los puntos en contra de una alternativa como este tipo. Mira, hay otros que plantean que, bueno, pues que a petición de un congreso local, pues sea el IFE quien puede entrar a organizar una elección. Hay otros que plantean, por ejemplo, que los consejeros electorales en los estados pasen a aprobación del Congreso. En fin, hay otras alternativas y bueno, nuestra responsabilidad como legisladores es escuchar para legislar de la mejor manera posible. Este es un conjunto de planteamientos los que ustedes han hecho, son 30 puntos en donde se habla efectivamente de las reglas del juego para disputarse el poder y también para el ejercicio del poder. Dentro de la lista de los temas, Ernesto Cordero, se plantean incluso cosas como la autonomía para la Procuraduría General de la República. Incorporan ahí un asunto de esta índole, por ejemplo. ¿Por qué? Sí. Yo creo que es muy importante el que los mexicanos tengamos certeza que la Procuración de Justicia no tiene color partidista y México ya está preparado para eso. Yo no tengo la menor duda de eso y por eso estamos planteando la autonomía de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Electorales, de la FEPADE y del CONEVAL, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Son organismos de Estado que no tienen por qué tener color de ningún partido y que bueno, pues yo creo que los mexicanos, la sociedad mexicana se merece tener la tranquilidad de quien toma las decisiones ahí no responde a ningún partido político, sino que está tomando decisiones de Estado. Hay un punto que también me llamó mucho la atención porque casi que pasa desapercibido porque está en el lugar número 25, pero que me parece que es muy importante y que en su momento, hace algunos años, fue motivo de grandes confrontaciones dentro del propio Congreso cuando se discutió la ley indígena. En el punto 25, Ernesto Cordero, de lo que sería este conjunto de planteamientos para una reforma político-electoral, se incluye la idea de un cuarto nivel de gobierno. En este caso no hablando de un cuarto poder, el ejecutivo, legislativo, ejecutivo, legislativo y judicial y el electoral, si es que así se define el asunto en una lógica de lo que está por verse si se aterriza como se plantea o no. Aquí, además de esa idea de un posible cuarto poder electoral, también en el listado de 30 puntos, ustedes en el número 25 hablan de un cuarto nivel de gobierno, hablando de un gobierno comunitario, hablando de facultades concretas con decisión presupuestal democráticamente electo y que funcionen bajo modelos de gestión participativa. A mí esto, Ernesto, me recuerda a los acuerdos de San Andrés Larraínzar, a la discusión con el tema de la reforma indígena, y cuando ustedes colocan así, con toda transparencia, la idea de un cuarto nivel de gobierno, no es un tema cualquiera, desde luego. No, desde luego que no es un tema cualquiera, Carmen, y es un tema que, por supuesto, en estas mesas de trabajo con expertos, pues deberá ser precisado y plasmado en una iniciativa de ley. Y mira, como lo mencionas, hay muchas comunidades que, pues, históricamente, culturalmente, se han organizado de una manera distinta a como nos hemos organizado nosotros en estos esquemas, pues, que todos conocemos. Hay muchos municipios en México que viven bajo una organización de usos y costumbres, donde estos esquemas comunitarios pues existen, pero no están normados, no están regulados, y yo creo que esto lo que hace es reconocer que eso existe, darle certeza, y darle certeza a todos para que las decisiones, aún en esquemas de toma de decisión distintos a los que estamos acostumbrados, bueno, pues le generen certeza y democracia a todos los mexicanos que viven bajo esas normas. ¿Tú estás entonces de acuerdo en que se pueda establecer en el marco de la Constitución, porque tendría que ser ahí, la figura de gobiernos autonómicos, de gobiernos con estas características, como un cuarto nivel de gobierno? Yo creo que hay que esperar ver la reflexión. Repito, vamos a estar reuniéndonos con expertos en cada uno de los 30 temas y ver cuál es la redacción con la cual nos sentimos cómodos, este amplio grupo de senadores que presentaremos estas iniciativas del PAN y del PRD, con cuál nos sentimos cómodos para presentarlas. Yo ahorita también, yo creo que no es bueno adelantarse.
hay que esperar 3 semanas, hay que escuchar a los expertos, hay que escuchar todos los puntos de vista, pero bueno, lo importante es que sí se le dé certeza a la manera de organización comunitaria en muchos de los lugares del país. Pues estaremos hablando, Ernesto Cordero, de todos estos asuntos que están relacionados con el tema de las disputas de poder en materia electoral, con el ejercicio de gobierno, y por eso esta es una reforma político-electoral la que se está planteando desde el Pacto por México por un lado y desde el Senado de la República por otro, y que tendrá que derivar pues en la discusión legislativa para ver en qué quedó toda esta historia. Por lo pronto damos cuenta de que existe este conjunto de puntos, los 30 puntos que ustedes han presentado, y la idea de que estos 30 puntos se van a traducir en una iniciativa que van a presentar el próximo 3 de julio, que es la fecha que has dicho. Es correcto, Carmen, es correcto. Es un grupo amplio de senadores del Partido de Acción Nacional, es un grupo amplio también de senadores del Partido de la Revolución Democrática. Estaremos invitando a sumarse al ejercicio, al esfuerzo, pues a nuestros compañeros del PT, de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, y seguramente habrá algunos pistas con convicción democrática que también coinciden en algunos de estos puntos y estén dispuestos a suscribir también. Bueno, déjame cerrar la plática porque no te puedo dejar de preguntar sobre el PAN y sobre la reciente circunstancia vivida por ti en el PAN. ¿Ya te destaparon como candidato a la presidencia del PAN? ¿Estás en eso? No, Carmen, mira, hay tiempos y plazos para buscar la presidencia del Partido de Acción Nacional, es hasta diciembre, ahorita... Pues, ¿ya te andan promoviendo, Ernesto? Nadie está pensando en eso. ¿Seguro? Ahorita yo creo que lo más importante, no, desde luego que no, ahorita lo más importante para todos es que nos vaya bien en las elecciones del 7 de julio como panistas. Yo creo que nos va a ir mejor de lo que todo el mundo supone y concede. Estoy seguro que vamos a mantener Baja California, vamos a ganar ciudades importantes, y eso yo creo que es lo que nos debe de ocupar a los panistas en este momento. O sea que si te pregunto que si quieres ser presidente del PAN, la respuesta es... Pues como se lo preguntaras a cualquier panista, sería un honor dirigir a mi partido. Conclusión, pero, sí. Pero no es el momento, o sea, de estar no es el momento de estar pensando en esas cosas. Bueno, pues ya veremos qué decide el PAN respecto a este tema de la dirigencia nacional de tu partido. Por lo pronto, bueno, pues coméntaselo a Javier Lozano, que ya te candidateó. Deja que lo vea. Bueno, Ernesto Cordero, estaremos en comunicación y te agradezco la conversación esta mañana sobre el tema de la reforma político-electoral para México. Gracias por estar aquí y estamos al habla. Gracias, Carmen. Hasta luego. Buenos días al senador Ernesto Cordero.